Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada de coloquios sobre notarios y secretarios eclesiásticos. Ayer fue un día estupendo hablando sobre precisamente estos agentes que estuvieron en el marco administrativo de los obispados. Precisamente hablando sobre el obispado de Yucatán, del arzobispado de México y el arzobispado de Guadalajara, ¿no? Entonces hoy continuamos con esta dinámica con pues la segunda magistral y la segunda mesa en la que ya vamos a hablar un poquito más también sobre las biografías de, de los secretarios, ¿no? Y notarios. Pues iniciamos ya con la magistral realizada por el doctor Clemente Cruz Peralta, titulada Los ámbitos de autoridad de los notarios eclesiásticos de la Nueva España, ¿no? Entonces, agradecer también al doctor por aceptar la invitación. Él estudió la licenciatura y la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Después realizó la maestría y el doctorado en Historia en el Colegio de México. Tiene sus líneas de investigación, se encuentran los estudios sobre la historia económica, fiscalidad, derecho canónico, pueblos de indios, cofradías, visitas pastorales e instituciones virreinales durante el período colonial. También el proceso de independencia en el que se ha incursionado en los últimos años. Ha sido autor, coordinador y articulista en varias publicaciones. Ha desempeñado labores académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En 2008 obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero, que el INA otorga a la mejor tesis en las áreas de historia y etnohistoria. En 2022, su tesis doctoral titulada El elegido inesperado, Pedro José de Fonte, último arzobispo de la Nueva España, ganó el premio de investigación a tesis doctorales iberoamericanas, que otorga la Fundación Académica Europea e Iberoamericana de Juste, España. Cuenta con dos libros de autor: El elegido inesperado, Pedro José de Fonte, último arzobispo de Nueva España, 1803-1823, y Los bienes de los santos, cofradías y hermandades de la Huasteca en la época colonial. Les recuerdo que las preguntas se realizan posterior al escuchar al doctor Clemente, alzando la mano o comentando en el chat. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todas y todos. En principio, quisiera agradecer a los organizadores del coloquio por la invitación al mismo, en especial a Anaí Mendoza por todo el empeño que ha tenido y por las constantes comunicaciones que ha tenido para con nosotros. La figura episcopal, en donde se encuentran arzobispos, obispos y el mismo pontífice, han sido el objetivo o el objeto de muchos eventos académicos en Europa, Estados Unidos y América Latina. No obstante, ha sido menor la atención que ha recibido todo el conjunto de funcionarios y empleados que estaban a su servicio y a su jurisdicción. Ese aparato, digamos, burocrático que hacía posible el funcionamiento de una institución tan compleja como era la Iglesia Católica. Es en este sentido en el que me parece que el coloquio cumple con un objetivo fundamental en términos historiográficos, en prestar atención en agentes habituales en la documentación que solemos consultar quienes nos dedicamos a temas de la iglesia o el episcopado y en los cuales poco reparamos como objeto de estudio. Hablar en la actualidad de los notarios es hablar en la actualidad de un conjunto de profesionales expertos en temas jurídicos que tienen como parte de sus responsabilidades garantizar, por una parte, la seguridad de documentos, escrituras públicas que competen a cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas. Son personas a las que se recurre en el entendido de que son los garantes de la certeza jurídica que se requiere en varios rubros. Son funcionarios públicos que garantizan la legalidad y la credibilidad de un conjunto de actos administrativos públicos, semipúblicos, privados y de otros de carácter contractual, comercial, financiero o judicial. Eh, Creo que son piezas fundamentales incluso, o se reconoce eso, de las sociedades democráticas, de libertades, de libertad económica.
ahora incluso se les menciona como personajes claves para el ejercicio de libertades individuales y patrimoniales. Eh, Hablamos en concreto de funcionarios públicos que están al servicio de la sociedad, que trabajan para ciudadanos, y es importante hacer esta acotación porque no siempre fue así. Hoy incluso se puede hablar de su autonomía, de sus facultades y de sus amplias competencias. Lo cierto es que esta autonomía es relativamente reciente y no tiene nada que ver con su desarrollo histórico que se remonta por lo menos a la Edad Media y que incluso lo podemos rastrear o se puede rastrear hasta la Antigüedad. Y tampoco es exclusivo del, bueno, no fue así tampoco en tiempos del Imperio Español y en la impronta que tuvo en los reinos y virreinatos americanos que estuvieron adscritos a la monarquía de España. Eh, Voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Ok. Por cuestiones de orden y de tiempo, he creído conveniente abordar algunos aspectos generales. Primero, sobre la figura de los notarios y la dificultad de su análisis debido a la diversidad de las nomenclaturas que encontramos cuando estudiamos este tipo de actores. Entre la diversidad de los notarios, me voy a centrar desde luego en los notarios eclesiásticos al final de la segunda parte de mi ponencia, y para ello tomaré como punto de partida lo establecido en los concilios provinciales mexicanos de 1555, 1565, 1585 y 1771. Eh, con base en ellos intentaré mostrar no solo las competencias y los alcances de su importancia jurídica, sino el devenir de su trayectoria servil como parte de funcionarios del episcopado, quienes los reguló de manera sistemática en el ejercicio de sus funciones. A ver, voy a compartir, si me permiten, mi ponencia, mi presentación. A ver, sí, ¿me pueden decir si se ve bien? Sí, por favor. Sí se ve, Se ve. doctor. Ok, entre las numerosas definiciones de notarios, pues, podemos mencionar que se trata del funcionario público autorizado para dar fe de los contratos, actos, testamentos y otros asuntos extrajudiciales, en términos generales. Sobre los notarios ha escrito y bueno, bastante en ese sentido. Voy a retomar lo que dice el tomo 4 del Diccionario de Autoridades de 1734, que lo definía como escribano público. Escribano público. En lo antiguo se daba ese nombre a los que escribían con abreviaturas. Hoy se distingue de los escribanos en que estos se entienden en los negocios seglares y los notarios en los de los negocios eclesiásticos. Para el gobierno espiritual perteneciente a las cosas eclesiásticas hay otro tribunal que es del obispo que tiene 6 notarios. Eso es lo que refiere el diccionario de autoridades. Eh, la recopilación de la ley de España, que va a tener mucha influencia a este lado del Atlántico, señalaba, escribano tanto quiere decir como home, que es sabedor de escribir, y la partida 1 del título y 11 del título 19 lo refiere como el sabedor de escribir, el entenduto en el arte de la escribanía. Eh, en términos generales, la historia del notariado remite a la transición del documento privado a la categoría de documento público. Eh, es el tránsito, digamos, del predominio de la forma oral a la adopción de la forma escrita con el auge del documento. Es en este sentido en que aparece un personaje encargado de su redacción y de la preparación, que dio como resultado la evolución de la institución notarial, es decir, un funcionario encargado de la autenticidad jurídica. Con relación a los orígenes de la institución notarial, se podría remontar a épocas antiguas, incluso se le ha atribuido un origen divino, se ha dicho, o algunos autores incluso le han adjudicado a Moisés el nombre, o le han adjudicado como el mote de primer notario, buscando como buscar estos antecedentes que lo sitúan antes incluso de la era cristiana, ¿no? Si bien los orígenes del notariado son remotos,
su actuar como parte de una jerarquía y de funcionario público es relativamente moderno. En efecto, hablamos de una institución de carácter público, pero carente en muchos sentidos de autonomía y de poder constitucional en sentido moderno. Hacia el siglo XVI fueron muchos los textos eh, jurídicos hispanos que hicieron hincapié en el trabajo de los notarios, entre los que podemos mencionar recopilaciones o códigos. Eh, Podemos señalar, por ejemplo, el Fuero Juzgo, el Fuero Viejo de Castilla, el Fuero Real, las 7 partidas, leyes de estilo, las ordenanzas de Alcalá, las ordenanzas reales de Castilla, las leyes del Toro y la nueva recopilación de las leyes de España. Esta última, bueno, el Fuero Real, las 7 partidas y la nueva recopilación de las leyes de España son parte fundamental de lo que se va a establecer en las leyes de Indias. Eh, en el caso de las Indias, ¿en dónde vamos a encontrar? Vamos a encontrar en muchos textos hablar de notarios, pero me parece importante destacar la importancia de la recopilación de las leyes de Indias y la Real Ordenanza de Intendentes de 1786. Ahora, eh, lo que importa, me llama la atención sobre la recopilación de las leyes de Indias, es que salta a la vista esta especie de alternancia de nomenclaturas cuando hablamos de escribanos, notarios, que desempeñaban funciones notariales. No es algo nuevo esta confusión o esta diversidad de nomenclaturas, sino forma parte de una tradición hispana incluso. Eh, Uno de los problemas que nos enfrentamos al adentrarnos al estudio de la institución notarial es la variada nomenclatura que alude al desempeño de escribanos, escribientes y notarios en el mundo hispano. Es una gran variedad en ese sentido de nombres, títulos, nomenclaturas oficiales aplicadas a estos eh, servidores eh, que tenían en cierto modo alcance regional, local y colegial. Creo que este es uno de los problemas a la hora de estudiar a los notarios y a su tradición histórica, la variada clase o diversidad de notarios que nos vamos a encontrar. Esto que estoy presentando en la diapositiva son algunos de los que nos podemos encontrar en el caso de la península. Escribanos, notarios públicos, mayores y menores, eh, escribanos, notarios mayores reales de rentas, cuentas, hacienda, privilegios y mercedes, escribanos registradores de la corte, escribanos secretarios de las Cortes Generales de Castilla, escribanos públicos de los diversos consejos supremos y de sus respectivas cámaras y juntas especiales, escribanos notarios de las dos cancillerías y audiencias. Eh, bueno, está creo que por demás es leer todos, pero sí nos pueden dar una idea general de esta diversidad que nos vamos a encontrar y quizá también esta misma diversidad nos permite explicar el por qué la dificultad de hacer estudios sobre los notarios. Primero porque la figura quizá que primero salta a la vista es el del escribano y la conformación, digamos, académica y funcional del notario se va a ir desenvolviendo a la par. Generalmente cuando nosotros, para el caso de la Nueva España y me parece que de las Indias, a lo que estamos más acostumbrados es cuando hablamos de los escribanos públicos de número o numerarios de ciudades y villas. Eh, Creo que en este sentido sí podemos ver como a grandes rasgos la dificultad a la que nos podemos encontrar en un primer momento. Ahora, la formación académica de los escribanos y de los notarios como parte de una tradición hispana eh, no tenía en la Nueva España un carácter netamente de formación académico, ¿no? Era al igual que en la península, era un oficio, digamos, que se iba aprendiendo como parte de una herencia, de ir conociendo de cercanía a algún notario, algún escribano, eh, profe- ah, trabajando con un profesional instruido. eh, ¿Cuáles eran algunos de los requisitos? Se iniciaba relativamente a una edad temprana.
No eran los requisitos en general tan complejos porque generalmente se aprendía con la práctica y sin embargo sí eran personas muy instruidas. La formación del aspirante iniciaba como aprendiz o pasante en alguna escribanía. Frecuentemente, esto sí lo vamos a ver por el caso de la península y en la Nueva España, frecuentemente la escribanía de algún familiar o un conocido de la familia. El aprendizaje podía durar unos cuantos años, 4 o 5 años, y a una edad de los 20 se alcanzaba, digamos, una especie como de madurez. Después del periodo de aprendizaje, el aspirante obtenía una certificación que era expedida también por el escribano donde había laborado, en el que se indicaba que su aprendiz podía ejercer el oficio y que en ellos, que en estos aprendices, no se incurría en prohibiciones y cosas que eran incompatibles, como ser mulato, mestizo, encomendero de indios, no tener limpieza de sangre, ser menor de 25 años o formar parte del cuerpo clerical. Además de estos requisitos, debía presentarse un examen que avalaba el conocimiento en el arte notarial y en él debía demostrar que conocía la instrucción del escribanos, donde podían comprobar que sabían acerca de las obligaciones y de las prohibiciones de su oficio. Después de esto ya se solicitaba una licencia, bueno, se podía recurrir a una licencia real. Eh, una, como dije, ser hombre libre, cristiano, buena fama también. Era necesario sí demostrar una destreza en la escritura, un arte en la escribanía. Y en el caso de la América Hispana, un aspecto fundamental fue su vinculación con el rey eh, como parte de una impronta. La regalía, digamos, fue la que determinó en cierto modo el actuar de los escribanos. Una regalía que no solamente competía al rey, sino que también eventualmente se fue extendiendo hacia autoridades virreinales, gobernadores, cabildos y el episcopado mismo. 4 años más o menos, como decía, duraba este periodo. El oficio se alcanzaba hacia los 20 años de edad. eh, no se debía incurrir en prohibiciones, como había mencionado, ser mulato, mestizo, encomendero. eh, Se solicitaba finalmente una autorización como de escribano real. Ahora, no solo el rey fue competente en ese sentido, sino que y las Indias los territorios y virreinatos americanos sí permitieron que varias instancias otorgaran incluso estos cargos o estos nombramientos, juntas, consulados, cabildos catedrales, culias eclesiásticas, gobiernos de provincias, fueron en ese sentido importantes, por lo cual esa es una de las características de los notarios a este lado del Atlántico. Para ser notarios eclesiásticos en la Nueva España, ya no solamente notarios, se tienen que seguir algunas normas como a presentar un examen teórico práctico en el que se demostraba que había habilidad y había suficiencia en el arte de la escribanía, que debía hacerse este examen ante instancias reales, audiencias, gobernadores, se buscaba el título y el nombramiento real, se obtenía la licencia real para el ejercicio de la fe pública. eh, y sin embargo, en el caso de los notarios eclesiásticos tenían unas ciertas limitaciones en cuanto a materias y negocios que debían ser competencias en general de cuestiones eclesiásticas. Eh, Hay una observancia en ese sentido estricta en cuanto al cobro de derechos. Este es uno de los aspectos que se va a considerar de manera como muy constante a lo largo del periodo colonial. Eh, Como una queja también hacia el actuar de los notarios en la Nueva España. Ahora, ¿cuáles son los documentos o la documentación en la que vamos a encontrar su desenvolvimiento y, en cierto modo, los ámbitos de autoridad de los notarios eclesiásticos? Quienes estamos acostumbrados a leer documentación episcopal, a veces pasamos un poco de lado eh, esas certificaciones de los notarios que pasan por todo. Son como una especie de panopticón de todo lo que se realiza en las diócesis episcopales.
Y esto es un ejemplo en esta diapositiva de lo que podemos encontrar en dónde están sus actuares. En actas sinodales, actas capitulares, cuestiones de la diócesis, provisiones episcopales, provisiones de vicarios, actas de elecciones de iglesias, eh, cuestiones sobre parroquias, conventos, monasterios, cabildos, eh, concursos de oposición, actas de visitas, memoriales de las visitas ad limina que se enviaban a Roma, donde se informaba sobre las situaciones de las distintas diócesis, informes sobre los problemas que había en las mismas diócesis. Vamos a ver sus registros y sus autos de certificación en expedientes matrimoniales, en cuestiones relacionadas con algunas faltas cometidas por el clero, en los gastos, en las entradas, en las erogaciones que se hacían incluso a nivel parroquial, eh, en las cuestiones que tenían que ver con la validación de los libros de fábrica de las parroquias, en las fundaciones de capillanías, en cuestiones de cofradías, concursos de oposición, desde luego, podría ser incluso en ese sentido de los cabildos catedrales. eh, en la fundación, en las cartas pastorales, en los límites sobre eh, jurisdicciones parroquiales, boletines diocesanos, parroquiales, actas de comunión, censuras y penas eclesiásticas. Es decir, que el actuar de los notarios eclesiásticos está en todos lados, en ese sentido. Ahora, me voy a centrar ahora en lo que tiene que ver con la jurisdicción eclesiástica de la Nueva España, en los concilios provinciales particularmente, que tienen que ver con, sí, en efecto, con la jurisdicción episcopal. Eh, Desde el siglo XVI se celebraron varios concilios provinciales en la Nueva España, entre los que podemos mencionar tres que se celebraron en el siglo XVI. El primero en 1555, el segundo en 1565, el tercero en 1585 y un cuarto que es fundamental para entender el actuar de los notarios en un periodo de larga duración, que es el cuarto celebrado a solicitud del arzobispo Francisco Antonio Lorenzana en 1771. Eh, Si nos percatamos, de entre 1555 y 1585, son 30 años de distancia que ponen, en cierto modo, en evidencia el interés de la jerarquía episcopal por definir sobre cómo debía llevarse a cabo la administración de la Iglesia y cómo fortalecer en ese sentido su jurisdicción eclesiástica. ¿Qué ocurre con el primer concilio provincial mexicano? El primer concilio provincial mexicano de 1555 fija una jurisdicción bastante amplia para los tribunales de la Iglesia eclesiástica, de la provincia eclesiástica de México, al abarcar asuntos relativos contra la fe, contra la disciplina eclesiástica, sobre justicia civil y criminal de los clérigos, matrimonios, capellanías, obras pías, y también ya presta muchísima atención en la cuestión de la jurisdicción eclesiástica. Si bien es cierto que este primer concilio provincial no establece como tal, bueno, no recibió como tal la aprobación real, sí fijó una base general para la vida eclesiástica novohispana. Eh, si bien el segundo concilio provincial mexicano de 1565 tampoco recibe la aprobación real, muchos de los capítulos que lo integraron fueron aclaraciones del primero y en cierto modo sí contribuyeron a que se ratificara la preeminencia de la jerarquía eclesiástica y el papel primado que en este sentido debía tener la iglesia secular bajo el amparo del poder real. Eh, la falta, digamos, de la aprobación de los dos primeros concilios mexicanos y también el estrecho margen que hubo entre ellos dos hizo necesaria la celebración y la convocatoria de una nueva asamblea que fue el tercer concilio provincial mexicano. Eh, en cierto modo, lo que hace el tercer concilio provincial mexicano es ya normar de una manera mucho más amplia la disciplina eclesiástica de los obispados de la Nueva España, y en este sentido, por su diversidad de temas tratados, por su vigencia, eh, el tercer concilio provincial mexicano modeló la actividad de la Iglesia novohispana durante el resto del periodo colonial.
En cualquier caso, el objetivo principal del Tercer Concilio Provincial Mexicano fue adecuarse a las pautas tridentinas. Ahora, en el primer concilio provincial mexicano de 1555 ya se habla sobre el notario, no se hacen grandes acotaciones, no hay una extensa documentación ni se pone tanta atención en ellos, pero sí los señala en algunos de sus capítulos. Por ejemplo, acá dice en el que no se ejecuten los mandamientos de ninguno que se diga juez apostólico sin ser vistas sus comisiones primero y examinados por el ordinario y que los notarios apostólicos muestren sus títulos. Eh, en este Concilio Provincial Mexicano lo que podemos ver también es una especie eh, de configuración de cómo está operando en el trabajo de los notarios eh, en nuestros primeros 50 años del siglo XVI. ¿Y en qué llama la atención? Tenemos entendido que en nuestro arzobispado y provincia hay muy gran confusión y desorden de los que se dicen ser notarios apostólicos, así por ser muchos de ellos personas inhábiles y no conocidos y criados por quien no tuvo facultad. ¿Qué es lo que estaban buscando desde este concilio? Es que eh, quienes ejerciten este oficio lo hagan de acuerdo a una reglamentación y que sean personas preparadas. Ya se presta atención desde el primer Concilio Provincial Mexicano, pero no se dice en general mucho más allá. El segundo Concilio Provincial Mexicano retoma parte del primero y vuelve a hacer mención sobre cómo están haciendo su labor los notarios. Y dice sobre los contratos y ventas que celebraban. De aquí en adelante no se hagan ni el escribano ni notario de fe de los tales contratos. ¿Cómo está? La pregunta que surge aquí es cómo están desempeñando sus labores. No es, sin embargo, hasta el tercer Concilio Provincial Mexicano en que vamos a ver ya toda una normatividad encaminada, digamos, a normar el actuar de los, de los notarios. Eh, Sí quisiera, antes de continuar, hacer como una acotación sobre la importancia de estos concilios y cómo poder conocer el trabajo de los notarios. Creo que hay varias vías. Uno, la documentación extensa que hay sobre su quehacer cotidiano. Es importante, en la medida de lo posible, hacer estudios biográficos. También, como comentábamos hace rato, hacer, en la medida de lo posible, estudios prosopográficos eh, y estos estudios vincularlos en cierto modo con lo que se está estableciendo en los concilios provinciales mexicanos, que en términos de mediana y larga duración nos permiten adentrarnos al estudio de los notarios y ver en este sentido su papel que es como funcionario, servidor, burócrata, es una autoridad mediana, baja, eh, lo que nos van a decir en términos generales los concilios es que el notario es un funcionario o un servidor con muchas competencias, pero que está muy regulado. Más si se les compara en ese sentido con otros cargos eclesiásticos como los de vicarios o provisores, por ejemplo. Lo que indican los concilios provinciales o las actas de los concilios provinciales, me parece que es una preocupación sobre el desempeño de los notarios eclesiásticos a partir de una supervisión extrema que también puede ser indicativo de la laxitud con el que se desempeñaban en el ejercicio de sus funciones. No es casual tampoco, me parece, que tanta reglamentación sobre el trabajo de los notarios, eh, en el entendido de que estos servidores del episcopado eran expertos en cuestiones jurídicas, ¿no? O sea, y que trabajaban no solo al servicio en ocasiones del episcopado, sino que también llevaban cuestiones civiles en algunos casos. También confirman los concilios provinciales que los notarios podían tener un poder extraordinario si se constituían como organización, lo cual van a conseguir a finales del siglo XVIII. Y bueno, sí me parecía importante hacer esta acotación porque es lo que vamos a ver sobre todo a partir del tercer Concilio Provincial Mexicano, cuando
se hace acotaciones sobre el oficio del notario y de la fe de los instrumentos que llevaban a cabo. Eh, ¿Qué piden? No sean, ¿qué señala el tercer concilio provincial mexicano? Que los notarios no sean admitidos antes de prometer con juramento fidelidad y obediencia a los obispos y sus jueces, es decir, sujetarse a la jurisdicción y a la autoridad de los obispos. Le solicitan asistir a los tribunales por lo menos 3 horas antes del mediodía. Esto es letra, pero sí es un indicativo de cómo están vigilando o supervisando su quehacer cotidiano. Los notarios que deben poner los vicarios para las causas y comisiones de jurisdicción estén primero aprobados previo examen por el obispo conforme al Concilio Tridentino. Bueno, hay una serie de acotaciones que están sobre el actuar de los notarios. ¿Cómo no dar aquí, digo, son muchos los puntos que quizá está por demás señalarlos uno por uno, pero que sí nos dan una idea de todos los rubros en los que se le está diciendo cómo debe actuar y generalmente, por ejemplo, acá dice que comience la formación del proceso por la diligencia, reuniéndolo todo en un cuaderno. Y en caso de no hacerlo, caso de no hacer cada una de estas indicaciones, generalmente se les dice, si no, van a ser sancionados con cuestiones económicas, con multas, con suspensiones. En ese sentido, sí creo que es un funcionario al que se le dan o se le solicitan muchos encargos, pero a cambio, en caso de no hacerlos o de no concretarlos como corresponde, son sujetos a muchas sanciones, por lo menos en la teoría. No revele las sentencias aún no publicadas y escríbalas de propia mano. El título, bueno, la sección 15, por ejemplo. Eh, Aquí también, digo, son varios los señalamientos que se hacen al respecto de sus trabajos, los cuales reitero, igual y luego les envío la ponencia si gusten, o la presentación, pero sí son muchos los aspectos en los que se está prestando atención en su trabajo. No exija honorarios que excedan la tasa señalada por el juez o tasador, escriban los autos lo que recibiere. ¿Cómo se presta atención? Y eso sí me llamó mucho la atención sobre la cuestión económica, los aranceles, lo que estaban cobrando, eh, y que en caso de hacerlo, más allá de los aranceles establecidos, todas las sanciones que se les harían cargo. Eh, en caso de fallecimiento o remoción del notario, el juez se encargue de la custodia del oficio. Eh, Ahora, no solo en el caso de los concilios provinciales se habla de los notarios eclesiásticos, sino también de otros notarios o escribanos, acá como en todas las curias eclesiásticas de este arzobispado de provincia, cuanto cómodamente fuere posible, haya dos escribanos de los que se llaman receptores de conciencia timorata, idóneos de experiencia en los negocios prácticos, en examinar testigos, reservados y fieles, que sean examinados por el obispo o su oficial, sean nombrados y destinados por ellos. Justo, o sea, cuando hablamos incluso de los notarios eclesiásticos, bueno, habría que hacer quizá una distinción también, y ese es un trabajo que está por hacerse, por lo menos para el caso de la Nueva España. eh, y creo que vamos a encontrar o se encontrarían las diferencias o las particulares de qué es un notario ya en la práctica, y esto es a partir de estudios de caso, un notario apostólico, un notario eclesiástico, quiénes son estos escribanos receptores que también ayudan a los notarios, y que en cierto modo nos ayudan a dar una imagen general también de las limitantes o de los retos que tenemos a la hora de estudiar a estos personajes. Eh, el cuarto concilio provincial mexicano es, me parece, que en términos de larga duración, el que más nos puede decir sobre cómo a lo largo de 3 siglos se fue desarrollando el desempeño de estos servidores del episcopado. A ver, permítame. Voy bien el tiempo. Ya casi. Eh, ¿En qué se llama la atención? Sobre la impericia de los notarios, que no están instruidos, eh, que se nombran en muchas ocasiones sin autorización del obispo, notarios por parte de jueces eclesiásticos. Eh, Aquí ya se solicita también, algo que me llamó la atención es, se debe constar que es
de buena vida y costumbres. O sea, ¿qué es lo que el cuarto concilio provincial mexicano, que aunque no fue aprobado, nos está señalando de el actuar de los notarios en la Nueva España? Eh, que no es en muchos casos, no es no es un trabajo desempeñado por funcionarios que estén lo suficientemente capacitados, lo cual habrá que poner en tela de juicio porque sí son personajes muy iletrados. Eh, que los obispos toca privativamente el nombrar notarios para los juzgados eclesiásticos, porque se ha experimentado que algunos jueces eclesiásticos foráneos los han nombrado y han actuado por ante ellos. Eh, lo- en caso de que los notarios fallezcan o se ausenten o renuncien, no habiendo otro legítimamente nombrado en lugar, actuarán los jueces eclesiásticos por ante sí como jueces receptores con testigos de asistencia hasta que el prelado nombre notario. Eh, los notarios y receptores de los tribunales eclesiásticos de esta provincia presentarán los títulos o nombramientos originales. ¿Qué quiere decir o qué nos sugiere? Que en general muchos notarios no hacían sus respectivas exámenes. Yo creo que sí los hacían. Ahora, habría que ver también los vínculos relacionales de cómo se llegan a estos cargos y quizá no llegan en muchos casos los idóneos. Eh, y que en todo cumplirán bien y legalmente su oficio sin dolo ni fraude alguno. ¿Por qué estas acotaciones sobre el quehacer de los notarios? Es lo que llama la atención del cuarto concilio. Como ya he mencionado, se les exigen muchas cosas que habría que ver hasta qué sentido, hasta qué momento las cumplen o no, como todos los días de audiencia asistirán al tribunal o al lugar señalado. Esto nos indica que muchos notarios obviaban estas actividades. Eh, Vicarios y jueces eclesiásticos de esta provincia que en los casos de jurisdicción y comisiones no permitan actuar ni actúen por ante notarios que no tengan facultad o licencia. Lo mismo, o sea, ¿cómo se lleva a cabo este quehacer de los notarios eclesiásticos? Eh, Muchos litigantes en esta otra sesión, por agradar a los notarios forzados de sus importunas súplicas y ruegos, toman por procuradores y abogados contra su voluntad a los que les proponen los notarios de que se siguen muchos perjuicios e inconvenientes en la administración de justicia. Que en la provincia eclesiástica haya dos notarios receptores, son los que también son los que le ayudan en caso de que no existieran notarios en ciertas diócesis o jurisdicciones. Y bueno, en general lo que nos dice el Cuarto Concilio Provincial es, o lo que nos refiere es sobre la actividad de un notario o de un funcionario que está como que tiene muchas libertades en ese sentido y habría que preguntaros hasta qué medida se escapan a la jurisdicción del obispo. ¿Qué nos dice en ese sentido el Código Provincial Mexicano? Eh, es que como organización, el cuerpo notarial puede obtener, llegar a alcanzar un gran poder y esto se va a comprobar a finales del siglo XVIII cuando se aprueban las constituciones del Colegio de Escribanos de México en 1793. El que se constituyan ya como colegio, creo que lo podemos vincular con esta normatividad de los diversos concilios, sobre todo del cuarto, del poder que están teniendo en la Nueva España. Y en ese sentido creo que, a ver, voy a dejar de compartir, a ver si ahora sí ya me veo. Lo que podemos señalar a grandes rasgos es que eh, no es en general un servidor que goce de mucha autonomía en teoría, pero que en la práctica sí la tiene. Y en ese sentido, creo que por ahí habría que hacer esta lectura de los concilios provinciales mexicanos en el entendido de que tratan de normar la actividad de un funcionario que por más que se le regula y que en teoría no tiene tanta autonomía o no debería tener tanta autonomía, en la práctica sí se escapa mucho a la supervisión y la jurisdicción de los obispos. Por mi parte, yo aquí culminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación.
Y comenzaremos la ronda de preguntas y comentarios, alzando la mano o aquí por el chat. A ver, por el chat. A ver, aquí veo. Días, maestro, una intención. Ah, bueno, la intención de armar una red, considero que es buena. Sí, yo creo que quienes trabajan. Ah, María del Pilar, perdón, no sé. Sí, doctora, adelante, Su micrófono. tu audio. Ay, perdón, perdón. Yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor, pues, es obvia, ¿no? Pero aún así la voy a hacer porque no hay peor cosa que callarse las inquietudes que tiene una, ¿no? Entonces quería ver si ustedes que han trabajado mucho más estos temas eclesiásticos, si han visto en algún momento que estos notarios eclesiásticos también trabajen en algún momento, si no fuera simultáneo, como notarios eclesiásticos, pero también en aquellas ciudades donde hay audiencias, trabajarán también para la audiencia. Es decir, si hay también un trabajo mixto entre estos notarios, entre la administración civil y eclesiástica. No creo que tanto para ayuntamientos, pero sí en el caso de, pues de ciudades con audiencia. Y lo digo porque a lo mejor hay problemas en la obtención del oficio, ¿no? En tener estos oficios y de repente entonces ven agotada una vía, entonces incursionan en otra, ¿no? Perdón. Sí, yo creo que, bueno, como agregando un poco al comentario de María Pilar, sí, bueno, uno de los requisitos para desempeñarse como notario eclesiástico era no ser clérigo, digamos, aunque parece que también hubo algunos clérigos en realidad que se desempeñaron como notarios eclesiásticos. Y creo que ahí está o una de las claves para entender por qué tanta regulación. Creo que sí se desempeñaban, bueno, habría que buscar, pero creo que sí podemos encontrar casos de eh, notarios que están ejerciendo por una parte una función como parte del servicio del episcopado de las distintas diócesis y en algunos casos están desempeñando pues sí, sus labores en el ámbito civil. Eh, Porque si uno contrasta un poco la documentación, por lo menos conciliar de cómo se ve la actividad o cómo se norma la actividad, por ejemplo, de los provisores, uno ve que sí son el alter ego del obispo. Y se ve todos los ámbitos de autoridad así enormes en ausencia del obispo, es el provisor el que va a asumir muchas de las funciones. Pero en el caso de los notarios, pues es un funcionario al que generalmente lo que se le va a hacer es, tu trabajo es este, debes hacer esto otro, y las indicaciones que forman parte de tu quehacer cotidiano, y si no las haces, estarás sujeto a determinadas sanciones. Pero puede ser una clave esa también del que sea una persona laica que pueda desempeñar funciones en distintos escenarios. Sí, perdón, Anaí. No, Sí, muchas bueno, gracias, gracias. bueno, Charlie, no te escuchas, está apagado tu micrófono. Perdón. En el chat, José Quesada pregunta, bueno, saludos a Clemente y Anaí. Además de la legislación, ¿tiene información sobre casos particulares de notarios en cuanto al desarrollo práctico de su oficio? Yo en particular, no. De hecho, creo que es un trabajo que está por hacerse en buena medida, por lo menos en la historiografía mexicana. eh, y por eso creo nuevamente que es uno de los puntos claves o de los objetivos que han conseguido al hacer este coloquio, porque en general, ¿cómo nos acercamos al estudio de los notarios? La documentación existe en algunos lados, se cuenta con mayor documentación, quizá para el Arzobispado de México, en Guadalajara hay buena documentación, eh, pero
creo que por una parte se puede iniciar también con una visión general a partir de la documentación oficial, las leyes de Indias, digamos, o leer de manera sistemática cómo se escribe sobre los notarios en los concilios provinciales, en distintos códigos y leyes, para después aterrizar en casos concretos, que es lo que más nos va a interesar. Y creo que es la vía que se ha seguido en otros países, como hacer el estudio particular de un notario eclesiástico, ¿no? Sus labores con la autoridad, cuáles son sus competencias. Incluso los estudios biográficos en este sentido valdrían muchísimo la pena, para empezar a rastrearlos incluso desde sus orígenes familiares, las conexiones que tenían a lo largo y ancho del imperio o en territorios concretos. Eh, Quizá incluso hacer estudios prosopográficos o una especie como de redes. Eh, bueno, hay muchas personas que trabajan en época colonial y diócesis, episcopado, y creo que podríamos hacer algo al respecto, así como un trabajo pionero. Gracias. Anaí, por favor, comenta. Sí, sobre la pregunta que hacía la doctora María Pilar, pues resulta muy interesante porque en el caso del Obispado de Yucatán, ubico a un notario que es Mateo Ruiz, que él aparece tanto para el Cabildo Catedral o para los asuntos eclesiásticos, y para los asuntos del ayuntamiento, ¿no? Entonces, muchas veces también hay otras figuras que se atraviesan, que son los proto, pronotarios o protonotarios, pronotarios, que igual aparecen dentro de la documentación. Bueno, sobre los notarios, a mí se me viene a la mente ahorita un caso que trabajé en la maestría, que es un pleito que tuvo el rector del seminario con el obispo. Entonces, el rector del seminario decía, no digo, no hablo hasta que no esté presente un notario. Entonces, ese es muy interesante porque los notarios daban validez a todos los pleitos y a todo, absolutamente a todo. También hay otro caso de que hay sobre un pleito en el Cabildo Catedral, donde al racionero segundo no se le estaba permitiendo establecer alguna participación dentro de las decisiones importantes del cabildo. ¿Por qué? Porque se decía que él era de menor rango, porque los racioneros no tienen voz y voto dentro de las decisiones del cuerpo capitular. Entonces él va a la casa del notario y le exige que firme unos documentos, que esto es lo que dijeron los del Cabildo Catedral. Entonces el notario se ve obligado a firmar. El caso es que al notario lo multan porque no debe de revelar secretos dentro del secretos capitulares, y mucho menos hacerlos públicos, porque se menciona que fue a su casa, que fue a la casa del notario, que ahí estaba la esposa y habían otras personas y todos se enteraron de los asuntos domésticos del cabildo. Entonces, todos esos asuntos, irremediablemente dentro de una sociedad que, por ejemplo, se media de la palabra, el notario juega un papel muy importante, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Sí, lo que vemos en los notarios o en la documentación es el desempeño de funciones bajo mucha reserva, siempre el notario. Y es curioso porque es fundamental para todo, para todas las cuestiones judiciales llevadas a cabo en el episcopado, se necesita el aval y la ratificación y la certeza jurídica que te brinda el notario, ¿no? La fe, tu firma, pues. Y por otra parte, pareciera que hablamos de un funcionario, en muchos casos, de una autoridad o que cuenta con una autoridad quizá limitada. Lo que estabas comentando sobre este tema con el miembro, el racionero del cabildo, eh, lo que vemos también es un desempeño perdón, es que está mucho, tocaron ahí, el desempeño de los notarios, como que a veces son un poco ninguneados, ¿no? A veces pareciera, incluso que hablamos de un funcionario de rango menor. De hecho, así es como, en términos comparativos con los miembros del Cabildo de la Catedral, pues sí no es desde luego un cargo de los capitulares, ¿no? Del deán, maestra escuela y demás, pero
pero tampoco es cualquier personaje, sin embargo es como infravalorado, pero quizás infravalorado por todo el poder que pueden llegar a tener, ¿eh? No existía lo que ahora es, bueno, ellos nunca vivieron lo que ya ocurrió a partir del siglo XIX, ¿no? Tanto poder que llegaron a tener y ahora mismo, ¿no? Pero en la época colonial no hay autonomía, no hay autonomía y en ese sentido podemos ver cómo un funcionario se desempeña, pues sí, en términos como distintos. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta en el chat. Jesús Maximiliano Tabasco Cordero pregunta, ¿los documentos expedidos por estos notarios sufrían cambios en su contenido o validez con el paso del tiempo, situación legal, física, etcétera, o ubicación? Cuando fallecía un notario o cuando era removido de sus funciones o estaba ausente, lo que se tenía que hacer es nombrar otro notario y el notario que dejaba su lugar tenía que dejar todo ordenado en un archivo y en ese sentido su documentación continúa siendo válida, como hoy. Perfecto. Sí, muy bien. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, doctor, ¿algo más que agregar? Eh, bueno, eso no es, ustedes nos habilitan no, esa Ah, es sí, otra. ya salió otro. Pregunta, ¿ustedes? No, eso es cuestión técnica. Ah, cuestión técnica. Sí. Este, no, nada, yo creo que sí cuando me escribían ahí sobre el coloquio que iban a hacer, la verdad me llamó la atención porque son personajes que están ahí en toda la documentación, son fundamentales, pero de los cuales, por lo menos en la historiografía mexicana, tenemos un gran vacío. Y creo en este sentido que los trabajos de licenciatura, de maestría y doctorado son los que nos van a dar como que muchas luces. Eh, Digo, las tesis siempre son una especie de laboratorio para crear grandes cosas, ¿no? Y bueno, son trabajos sobre los burócratas, ¿no? Perfecto. Patricia Vázquez Sánchez pregunta, ¿existía procedimiento para extinguir su función o la autoridad que tenían en caso de que estos no cumplieran con su función o que no la desempeñaran a cabalidad? Sí, el Cuarto Concilio Provincial Mexicano de 1771 sí habla que en caso de que no demuestren suficiencia en el arte de la escribanía y en los conocimientos notariales, sí pueden ser restituidos, sobre todo por parte de la autoridad máxima, que era el obispo. Ahora, mm, es curioso porque habrá que ver si en realidad qué tanto se llevaba a cabo esta especie de sustituciones en el cargo, ¿no? Luis Daniel pregunta, ¿cuál era el proceso de elección cuando un notario muere? Ok. eh, Aquí más que un concurso, aquí no había concursos de oposición como tal, así de como cuando se accede a un cabildo, a un cargo de cabildo eclesiástico. Eso no existe. Eh, en parte porque no se exigen esos requisitos como que salen cuando sale un puesto sobre el cabildo catedral, ¿no? Aquí me parece que es más importante el peso de los vínculos relacionales. O sea, el obispo como autoridad máxima sí tiene esa facultad para elegir quizá los candidatos que pueden servirle y bueno, este personaje tendrá que demostrar que cuenta con los exámenes, con los conocimientos requeridos y demás, pero no hay cuando fallece un notario, lo que se debe hacer es resguardar toda su documentación que elaboró durante su actividad y se procede a la elección de otro que cumpla con los requisitos, pero no necesariamente se lleva a partir de un examen de oposición como sería en el caso de otros cargos eclesiásticos.
pesa más el vínculo relacional. Felipe Castro pregunta, ¿por qué el último concilio no se aprobó? Hola, doctor. En la- es frecuente encontrar en los estudios alusiones a que a que ese cuarto concilio provincial mexicano no se aprobó incluso porque era demasiado regalista. Yo no sé si esta debería ser la lectura más apropiada, que ya creo que ha dado paso a otras hipótesis. Yo no creo que sea incluso tan recalista, porque creo que el hecho de que no se aprobó es que al personaje al que se le dota de una autoridad extraordinaria, y esto lo puede ver uno a partir de los funcionarios diocesanos, es el obispo. O sea, si uno lee con atención, el Cuarto Concilio Provincial Mexicano lo que está buscando es dotar de una jurisdicción extraordinaria a la figura episcopal. Y creo que cuando se hace esta lectura desde la península, eso es lo que ven ellos. O sea, sí se habla de la impronta del rey y el resgalismo que debe haber, desde luego, pero el personaje principal al que se está exaltando es a la figura del obispo, a partir de el fortalecimiento de cada uno de sus funcionarios. Y ahí llama la atención el caso de los notarios, porque los notarios están bastante limitados, pero todos los demás funcionarios adquieren un poder impresionante. Yo creo que en parte no se aprobó por eso, por ser un concilio que le otorgaba facultades extraordinarias a la figura episcopal. Anaí, me comentas, porfa, que Ah, bueno, no, es que quería comentar después de la pregunta de Luis Daniel. porfa, adelante. No, la pregunta de Luis, bueno, Luis Daniel Ruiz comenta, bueno, hace una pregunta en el chat. Dice que si no se llegó a cometer nepotismo dentro de las elecciones de notarios. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, Algo como sugieren las actas de los concilios provinciales mexicanos, sobre todo el tercero, ¿eh? Muchas veces cuando estudiamos algunos cargos nos remitimos al primero, al segundo y sobre todo al tercero. Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1770, sí, 1585, perdón, pero el que debemos ver es el de 1771. Y sí, el nepotismo, incluso por la manera en que se llega a ocupar estos cargos, pues creo que está presente. Los estudios ya demostrarán si podemos hablar incluso de corrupción, ¿no? Pero sí, sin duda, nepotismo sí. Si no hay otra pregunta, comentario, damos por finalizada esta sesión magistral del doctor y agradecerle de nuevo otra vez por su participación y pues esperaremos un tiempo para la segunda mesa de la jornada.